Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de TV UAC y auditorio de Radio Universidad, a los que nos siguen por el 89.5 de FM. Les habla Ángel Valderas Puga en una emisión más de Tetras. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al 192-1200, teléfono central de la universidad, extensión 37120, o al 442-192-1293. Son los teléfonos en cabina. Celular solo para mensajes de texto, 442-249-8788. 442-249-8788. Agradecemos a los que siguen esta transmisión en vivo o de manera diferida por internet en radio.uac.mx o tv.uac.mx y en el espacio de YouTube de la televisión universitaria de Querétaro, y también agradecemos a los que siguen nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Finalmente agradezco a nuestro productor, Emanuel Villagrán, y les recuerdo que este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Les habla Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería de esta Universidad Autónoma de Querétaro. Seguimos en ausencia por problemas de salud de la maestra Rosalba Pichardo, integrante de este colectivo Tetras, junto con los profesores Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril, que nos vamos turnando en cada 15 días. Bueno, pues a pesar de que la maestra Rosalba no está aquí por problemas de salud, de cualquier manera siempre hemos venido preparando los programas de manera conjunta. Elegimos los temas y más o menos lo que se quiere comentar de la realidad nacional o internacional, como hemos venido haciendo desde hace muchos años. Y bueno, pues hoy tenemos dos temas. El primero, para la primera mitad, es lógico, es un tema obligado después de que se dio ya el día 7 de abril, el primer debate entre los tres candidatos a la presidencia de la República, dos candidatas y un candidato, por mayoría hasta deberíamos de decir candidatas, incluyendo ahí a Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Y en la segunda mitad vamos a discutir de este hecho vergonzoso a nivel internacional. Hoy en la mañana, en la mañanera del presidente de la República y en estos días, a partir del 6 de abril, hace 3 días, y yo lo he visto incluso en canales internacionales, se habla de este hecho vergonzoso de la irrupción de la Embajada de México en Quito. Eso para la segunda mitad. Agradecemos los que se quieran comunicar con nosotros y nos vamos al primer punto. Bueno, se dio el debate. Creo que todos lo vimos, 2 horas, incluyendo preguntas. Se supone que del público. Hay un formato que siguió el INE. Y bueno, ¿qué se puede decir de un debate? Los debates entre candidatos a las presidencias o a ser primer ministro de un país son usuales. Sirven en una cierta manera para definir el voto de personas indecisas. Aunque, y eso lo confirman prácticamente todas las encuestas, hay un voto duro, hay gente que ya definió su voto independientemente de los debates. Los puede ver o no los puede ver, el voto ya está definido. Eso es innegable. Hay situaciones extraordinarias, verdaderamente extraordinarias a nivel internacional, donde una gran parte de la población cambia su voto a partir de un debate. Y en general no es a partir de un debate,
es a partir de algún hecho extraordinario. A mí me tocó vivirlo en primera persona en España en 2004, cuando se venían las elecciones para elegir a primer ministro. Los candidatos eran José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, y el jefe de gobierno que se quería reelegir era el español José María Aznar, del Partido Popular. En ese periodo hay que recordar que José María Aznar, junto con Tony Blair y George Bush, deciden bombardear Irak, aduciendo una mentira, que Irak tenía bombas de destrucción masiva. Y en represalia, grupos yihadistas hacen un atentado el 11 de marzo de 2004 en trenes de cercanías de Madrid. Fallece mucha gente. Y el gobierno del Partido Popular intenta inmediatamente, sin ningún indicio, echarle la culpa a ETA, una guerrilla urbana, separatista del País Vasco. Y bueno, pues en realidad lo que el Partido Popular no quería es que la gente supiera, pocos días antes de las elecciones, que el atentado era en respuesta a la actitud asumida por el gobierno de José María Aznar. Bueno, ese hecho sí, yo lo viví en primera persona, pues yo estaba estudiando en España. Sí cambió el sentido del voto, no de toda la gente, pero de una parte sustancial de la gente que antes de las elecciones todas las encuestas daban como ganador al Partido Popular y perdió las elecciones. Solamente en estos casos. Bueno, regresemos al debate. Cada actor político, cada partido político, pues jala agua y dice, ganamos el debate. Incluso de manera previa a que el debate se lleve a cabo. Y esto no es la excepción, forma parte de la mercadotecnia electoral y lo hacen todos. Bueno, a posteriori, una serie de casas encuestadoras hicieron preguntas, lógicamente en este caso telefónicas, para poder entregar resultados entre el 7 y el 8 de abril, pues la única opción es telefónica. Aquí se excluyen las encuestas en vivienda. Y bueno, yo siempre acudo, soy matemático, soy ingeniero, y siempre acudo a un concentrado de encuestas. Hay dos en México, Oráculos y Polls MX. Me parece más completo, más consistente, Polls MX, y es el que siempre recurro. Porque Polls MX no es una casa encuestadora. Recopila los datos de varias casas encuestadoras, las pondera. En este caso no, del debate no hay tiempo de aplicar la metodología, pero si alguien tiene interés de revisar los resultados de más de 30 casas encuestadoras en un solo concentrado, pues eso es Polls MX. Y bien, Polls MX entre el 7 y 8 de abril reporta los siguientes datos. La pregunta es a la gente en común, ¿quién cree que ganó el debate? Y bueno, la encuestadora de Las Heras señala que el 46% contestó que la doctora Claudia Sheinbaum, un 17% Xóchitl Gálvez y un 4% Jorge Álvarez Maínez. O sea, casi la mitad, de acuerdo a Las Heras, dijo que ganó Claudia Sheinbaum y menos de una cuarta parte Xóchitl Gálvez. Demoscopía digital, un porcentaje aún mayor, 64% que el debate lo ganó Claudia Sheinbaum, un 28% Xóchitl Gálvez y un 8% Álvarez Maínez. Electoralia, 55% Claudia Sheinbaum, 25% Xóchitl Gálvez, aquí un porcentaje más alto, 5 veces más alto que de Las Heras, el 20% Jorge Álvarez Maínez. Encol, 46% Claudia Sheinbaum, igual que de Las Heras, 25% Xóchitl Gálvez y 10%
Álvarez Maínez. Y creo que el resultado de las ceras que trae aquí Polls MX, creo que se equivocaron. En vez de poner 17, deberían de haber puesto 27, porque pues, viene incluso el color de las manchitas y eso no da el 100%. Bueno, pero ese es un detalle nada más de la presentación de la información que no altera la esencia. Factométrica le da a Claudia Sheinbaum un 70% aproximadamente, un 26% a Xóchitl Gálvez y un 4% restante a Jorge Álvarez Maínez. Gobernarte, 47% Claudia Sheinbaum, 19% Xóchitl Gálvez, 21% Álvarez Maínez. La única que se sale de esta tendencia es Massive Caller, que de manera increíble, yo estoy suscrito al canal de Telegram de Massive Caller, todavía no terminaba ni siquiera la primera parte del debate cuando ya estaba dando resultados, lo que la verdad huele mal, pero aún así la incluye Polls MX, pues lógicamente la responsabilidad no es de Polls MX, sino de Massive Caller, que señala que el 35% de la gente señaló que el debate lo ganó Claudia Sheinbaum, un 60% Xóchitl Gálvez y un 5% Álvarez Maínez. Después viene MEVA, 70% Claudia Sheinbaum, 21% Xóchitl Gálvez, 6% Álvarez Maínez. Viene Imetrix, 67% aproximadamente Claudia Sheinbaum, 24% Xóchitl Gálvez, 4% Maínez. Y finalmente Votia, 50% Claudia Sheinbaum, 20% Xóchitl Gálvez y 11% Jorge Álvarez Maínez. Aquí estamos hablando de 3, 6, 9, 10 casas encuestadoras que encuestaron a personas que vieron el debate este domingo 7 de abril. Y 9 de ellas, el 90%, dan como ganadora a la doctora Claudia Sheinbaum. Ese es un primer elemento. La gente que vio el debate, no la clase política, no líderes de opinión, no de partidos políticos, de manera aplastante señalaron que quien ganó el debate, que no es un partido de fútbol, aquí ganar el debate significa quien muestra más estatura, quien se mantiene más sobrio, quien da las mejores propuestas, etcétera. Esto se refiere a ganar el debate. En la percepción de que uno ve el debate y uno dice, bueno, pues de estas 3 personas yo votaría por esta, aunque no se preguntó la intención del voto, pero pues lógicamente va asociado. Sería una enorme contradicción que yo como ciudadano dijera, considero mejor al candidato A y voto por el candidato B. No, pues entonces estás considerando mejor al candidato B. Y lo que a mí me llamó la atención es que este resultado aplastante a favor de la doctora Claudia Sheinbaum se dio prácticamente en casi todas las mesas de análisis, incluidas las mesas en medios de comunicación opositores al gobierno actual, como es Televisa, como es Reforma, como es Latinus. Yo sí me sorprendió porque, pues, para todos, creo que para muchísima gente, más o menos si nos vamos a los números, para el 90% de la gente, digamos, no el 90, si nos vamos a una media, pudiéramos decir que de todas maneras más de la mitad de la gente, podemos representarlo más o menos así, un 60% señaló que ganó la doctora Claudia Sheinbaum, un 25%, porque pues no todo el mundo contesta, 25% aproximadamente para Xóchitl Gálvez, menos. Yo creo que si nos vamos a los datos que viene sería un 20%, más o menos la proporción pudiera ser así, un 70, un 20 y un 10 en un concentrado. 70% de la gente dijo el debate lo ganó Claudia Sheinbaum, un 20%
señaló una quinta parte Xóchitl Gálvez, 2/3 partes dijeron Claudia Sheinbaum y un 10% Jorge Álvarez Maínez. Pero eso fue el resultado. A mí me llamó mucho la atención ver a Latinus, Reforma, comentadores de Televisa. Y además, ayer estuve escuchando una serie de entrevistas que le hacen a la misma Xóchitl Gálvez, medios pro oposición, donde en sus comentarios, en realidad, lo que ella señala, pues es que sí perdió. Porque de hecho, en ningún momento dice gané, o cuando le dicen lo que faltó, le preguntan si va a ser su cambio en equipo de campaña, todas las respuestas apuntan a que Xóchitl Gálvez perdió el debate. Creo que todos lo vimos y está lleno de imágenes en YouTube, en los canales que presentaron, gente que vio el debate en televisión abierta, otros lo vimos en canales de YouTube, pero algo que fue evidente, extraño incluso, fueron 2 horas de un evidente gesto de incomodidad, de molestia, de enojo, de un gesto adusto que incluso ha servido para memes. Había un nerviosismo evidente en parte de Xóchitl Gálvez. Creo que hizo crisis para ella la falta de teleprompter, pues la hemos visto en sus eventos públicos incluso, que hubo necesidad de ponerle teleprompter, que es una persona que no habla, no improvisa, va muy ligada a que le escriban un discurso, y en el debate se vio. A mí me pareció incluso patético que en el cierre del debate, en su última intervención, cuando saca la bandera con el escudo al revés, que estaba leyendo su mensaje de despedida. Se le veía la imagen de los ojos leyendo en una tarjeta, que a mí me pareció increíble, porque no lo hizo ni Sheinbaum ni Maínez. Los que, viendo hacia las cámaras, pues mandaron un mensaje que uno esperaría espontáneo. A lo mejor ya trae uno la idea de cómo quiero despedir en un debate, pero bueno, fueron 2 horas de debate, ¿no? Y también aquí una gran contradicción, porque si recordamos, en diferentes medios, en diferentes ocasiones, Xóchitl Gálvez retaba a un debate a Claudia Sheinbaum. Ella quería un debate entre dos. Ella quería un debate informal. Todavía ayer la vi en una entrevista con Joaquín López Dóriga, en donde López Dóriga le decía, pues la Xóchitl que tengo aquí enfrente no es la que estaba en el debate. Y todavía Xóchitl Gálvez diciendo, no, pues es que si estuviéramos aquí, que aquí venga Claudia y debatimos ella y yo. Insiste en esta cuestión. O sea, es algo muy curioso. Insiste que quiere un debate, se atrevió incluso a decir, pues de manera misógina, que si le daban permiso a Claudia Sheinbaum de debatir. Y bueno, finalmente se dio el debate. Y bueno, lo que observamos fue, viéndolo bien, bueno, ya no hago la investigación que hacía a nivel internacional, cuando uno va a los congresos, a congresos internacionales, tenemos 20 minutos para exponer, a veces media hora, si uno tiene una conferencia magistral 1 hora, en reuniones de investigación, pero uno no se puede dar el lujo de perder el tiempo. Y yo lo que observé, vi el debate con otras personas, fue una pérdida de tiempo de Xóchitl Gálvez, manejó muy mal su tiempo, en ataques en vez de exponer sus propuestas de gobierno. Por ejemplo, cuando se le preguntó que cómo iba a financiar sus propuestas de salud, enseñó una tarjeta y dijo que con tarjetas Mi Salud. Ah, caray, ¿cómo que vas a financiar tus programas de salud con una tarjeta que le vas a entregar a la gente? O sea, o no entendió la pregunta o no sabe el significado de cómo financias un programa social. Otra cosa que se notó, en cada pregunta, en vez de contestar, criticaba a Claudia Sheinbaum y se salía frecuentemente del tema. Por ejemplo, en el tema de rezago educativo, y esto lo puede checar cualquiera que vea
están en internet el debate. El tema era rezago educativo. Y ella contesta, hablemos de salud. Ah, caray, el tema es rezago educativo. Y luego le reclama a la doctora Claudia Sheinbaum, no te atreviste a aplicar la ciencia. Es algo muy curioso. Xóchitl Gálvez no es científica. En su carrera académica no existe nada que la lleve a ser científica. Terminó una licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales, muchos años después de haberla terminado. Se graduó sin hacer una tesis, que ya implica un trabajo serio de investigación para una tesis, no de licenciatura, quizás no tanto, ya de maestría sí. Y ella, que simplemente se tituló con un informe técnico plagiado, demostrado que el 30% de ese informe está plagiado y que se lo avaló la UNAM de manera increíble, se atreve a decirle a una verdadera científica, que incluso ganó el premio Nobel de manera colectiva por un proyecto muy importante sobre cambio climático, le dice, no te atreviste a aplicar la ciencia. Y algo que para los que manejamos datos, pues las mentiras son evidentes, ya hemos visto, yo aquí lo he señalado, era imposible que Xóchitl Gálvez vendiera 600 gelatinas diarias antes de irse a la secundaria en Mixquiahuala, Hidalgo, cuando tenía 8 años. Eso es una patraña. O cuando Xóchitl Gálvez dijo que ella detentaba el 80% de las acciones de sus empresas, el 20% su marido y el 30% restante su hija, algo así. O sea, sumaba 130. Bueno, dijo Xóchitl Gálvez en el debate que la Ciudad de México perdió 9 años de esperanza de vida. Y yo desde ese momento dije, ¿qué? ¿Perder 9 años de esperanza de vida? Acusando además a Claudia Sheinbaum del COVID. Es un dato verdaderamente increíble. Nunca señaló la fuente, pero yo para preparar este programa consulté varios reportes científicos. Entre ellos tomé el de la revista Nature, que no sé si la conozca Xóchitl Gálvez, lo dudo, porque en su vida no sé qué tenga que ver con la revista Nature, pero la revista Nature publicó un reporte científico en junio de 2023, junio del año pasado, sobre el efecto de COVID-19, de la pandemia, en la esperanza de vida en 27 países. Desgraciadamente ahí no está México, pero bueno, es un parámetro. Dado que si uno revisa, pues el país que más perdió esperanza de vida fueron los Estados Unidos, con un sistema privatizado, hay que señalarlo, un sistema privatizado que implica que si uno no tiene dinero, entonces no se puede uno atender. Es un país que muchos, sinceramente, lo consideramos salvajes, así, salvajes. Ajá. Porque pues es un sistema en el que efectivamente, si no tienes dinero, pues no puedes pagar un servicio médico. Bueno, en ese caso, que es el caso extremo, en Estados Unidos se perdieron poco menos de 2 años y medio de esperanza de vida. De ahí en fuera, en los otros 26 países, la mayoría de los países, hubo incluso países en los que no se nota, pero no se mide ni siquiera en años. Entonces, ese tipo de afirmaciones sin sustento, 9 años, cuando la pérdida de esperanza de vida en una gran cantidad de países se mide apenas en meses, 8 meses, 10 meses, ¿no? Ya difícilmente se mide en años. Otra cosa curiosa en el debate. Xóchitl Gálvez llegó a atacar y atacó permanentemente a la doctora Claudia Sheinbaum, pero también a Jorge Álvarez Maínez. Casi desde el inicio atacó a Jorge Álvarez Maínez, pero es curioso, porque algunos analistas, como el senador Álvarez y Casa,
se quejaron de los ataques de Maínez y llegó a comparar a Xóchitl Gálvez con Benito Juárez, en un despropósito total, porque las grabaciones ahí están. Quien siguió la transmisión en un canal de YouTube, ahí están. Ahí lo puede uno ver, porque ahí están las grabaciones. Y queda claro que la primera que atacó a Jorge Álvarez Maínez fue Xóchitl Gálvez. Y después del ataque, lógicamente, en una réplica a la que Jorge Álvarez Maínez tiene derecho, pues desnuda a Xóchitl Gálvez y le dice, porque Xóchitl Gálvez hay que recordar que llega y se presenta diciendo que ella no milita en ningún partido político y que nunca va a militar en un partido político, con esta falacia que le gusta mucho a la derecha de ciudadanos, como si los que militan en un partido político no fueran ciudadanos. Todos somos ciudadanos, milites o no milites en un partido político, todos somos ciudadanos. Quieren aparentar, y creo que Álvarez Maínez la pescó al vuelo, que quieren presentarse como ciudadanos usando como sinónimo de apartidista. Pero que no me vengan a decir que alguien, la senadora Gálvez, que tiene 20 años de carrera política bajo la sombra del PAN, fue delegada en Miguel Hidalgo por el PAN, es senadora plurinominal por el PAN, fue la candidata del PAN a la gubernatura de Hidalgo, trabajó en el gobierno de Vicente Fox, del PAN, que nos venga a decir que ella no milita en un partido político, como si fuera nada más la pura inscripción formal. Y Jorge Álvarez Maínez, respondiendo al ataque de Xóchitl Gálvez, pues le exhibió su foto con Alito Moreno, el exgobernador de Campeche, hipercorrupto. Le enseñó una foto con Alito Moreno con un Lamborghini, ¿no? Y luego también le mostró a un personaje impresentable del PAN de Nuevo León, y señalándole que no, pues que ella está ligada a los partidos políticos. Todavía en un como contraataque de Xóchitl Gálvez, le dice que hablan de nueva política, pero exhibe una fotografía de Dante Delgado con Andrés Manuel López Obrador, que nada tenía que ver Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Y Álvarez Maínez se la revira y le dice, sí, pero tú anduviste rogándole a Dante Delgado que apoyara tu candidatura. Y todavía ayer, en una entrevista en televisión, Xóchitl Gálvez insistía de que, bueno, pues ella le hubiera gustado que Movimiento Ciudadano la apoyara. Entonces, son de las grandes contradicciones. Creo que sí fue muy evidente la negación de los partidos que la postularon. Es un fardo muy pesado, porque pues es el peor PRI, como se dijo, lo más corrupto del PRI, y ella es la candidata del PRI. Así de sencillo. Y también es la candidata del PAN. Ahora, si ella se hubiera querido presentar realmente como candidata ciudadana, pues ahí está la posibilidad de los candidatos independientes. Fue el caso del Bronco y de Margarita Zavala en las elecciones de 2018, que se presentaron como candidatos independientes, cumplieron los requisitos de ley, el número de firmas, y se presentaron. Ah, bueno, eso lo podría haber hecho Xóchitl Gálvez, pero no. Ella es la candidata del PRI y del PAN. O en este mismo proceso de 2024, Eduardo Verástegui. Y ahora, realmente en una universidad dan risa dos cosas. Los análisis tan bajos que se hacen en aras de querer pues, distorsionar la realidad, como es el caso de la escritora Guadalupe Loaesa en Reforma, que se atrevió a decir que Xóchitl Gálvez ganó el debate porque Claudia Sheinbaum le tiene envidia porque tiene el pelo muy chino y que entonces envidia el pelo lacio de Xóchitl Gálvez. Es lo más absurdo que he visto en mi vida. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.
Bueno, regresamos aquí en Tetras, un poco para la gente de la radio, para la gente un poco en televisión. Estoy compartiendo esta imagen de Pulse MX con la primera información que di al inicio de este programa sobre los resultados de la pregunta ¿quién cree que ganó el primer debate entre los candidatos a la presidencia? Y, lógicamente, los que siguen esta transmisión en televisión o por YouTube, pues se ve claramente en la parte color salmón, pues que arrasó la doctora Claudia Sheinbaum. Después viene una parte un poquito como violeta, moradito claro, que es la parte que corresponde a Xóchitl Gálvez, y una parte naranja tenue de Jorge Álvarez Maínez. Gracias a producción. Esos son los datos que di al inicio del programa. Y bueno, con respecto a lo que estamos comentando, nos señala, por ejemplo, Arturo González, dice, pues la señora X es la peor propuesta de los prianistas. Ella dice que su candidatura es ciudadana. ¿En la boleta va a aparecer sin partido? Pues sí, efectivamente, yo coincido con Arturo González. Ella va a aparecer con los partidos de PRI y del PAN y del PRD. Entonces, candidatura ciudadana no lo es. Eduardo Verástegui la jugó, la intentó de ser candidato sin partido. Margarita Zavala y el Bronco hace 6 años también, pero Xóchitl Gálvez no puede presentarse como una candidata ciudadana, y más cuando fue registrada como candidata por parte de 3 partidos políticos. El señor Luis Sánchez dice, pues Xóchitl Gálvez salió a criticar a Claudia, pero no fructificó en nada, no va a cambiar el sentido del voto, verdaderamente dice no influye en el sentido del voto. Josefina Villalobos nos dice, un primo hermano mío vivió en la delegación Miguel Hidalgo y Xóchitl era bien ladrona. Estoy leyendo textual el mensaje que nos llegó. Empezó a construir un edificio y se lo robó. Hizo sus buenas tranzas en esa delegación. Y bueno, hay un detalle que efectivamente yo, como mexicano, sí veo y he visto varios análisis donde hay mucha opacidad en la vida de Xóchitl Gálvez, en la que no se entiende bien a bien de dónde sacó su fortuna. Porque pareciera ser que detona económicamente con una serie de contratos millonarios a partir de su llegada como funcionaria en el año 2000. Estaría bien que Xóchitl Gálvez nos dijera que ella llegó en el año 2000 ya con un patrimonio de millones de pesos y que eso no cambió como funcionaria pública. Pero ese tipo de datos yo dudo que Xóchitl Gálvez los señale. Y sería interesante, sería en el bien de ella. Pero también si ella llegó sin tener todo ese dinero y después de 20 años ya tiene muchos millones, pues sí sería importante que nos dijera cómo fue que se hizo de ese dinero. Y bueno, vamos al segundo tema. El segundo tema tiene que ver con... y bueno, la cuestión no puedo dejarlo porque estaba viendo aquí en mis notas que efectivamente yo decía esta actitud clasista, muy infantil, muy de bajo nivel, cargada de estereotipos, de Guadalupe Loaesa, diciendo que Xóchitl ganó el debate porque tiene el pelo lacio. Y es una carga con estereotipos muy fuerte en contra de las mujeres, pues porque señala prácticamente que la envidia se da entre las niñas. Y una cosa que sí causó muchos memes y que da mucha risa verdaderamente, es cuando Xóchitl Gálvez dice, vamos a preguntarle a los muertos. Vamos a preguntarle a los muertos. Ah, caray, eso creo que denota el enorme nerviosismo, la falta de preparación para un debate, y yo agregaría la falta de preparación para gobernar un país. Pregúntenle a los muertos. Y luego otra cosa, y ya con esto cierro, cuando dice que más del 30% de las actas de nacimiento no traían la causa de defunción. Fíjense nada, las actas de nacimiento no traen causa de defunción. En un debate a nivel nacional, público, para gobernar un país, es que ahí se nota cuando Xóchitl Gálvez no lee
tarjetas, no lee lo que alguien evidentemente le escribe. Pudiera ser ella misma que lo escribe, pero cuando no tiene que leer sin escribir, pues salen todo este tipo de tonterías, porque preguntarle a los muertos o pedir que las actas de nacimiento traigan un motivo de defunción, causa de defunción, pues es un verdadero absurdo. El siguiente tema tiene que ver con un hecho inédito. Hoy veía, que fue ayer, en una sesión de la OEA, Organización de Estados Americanos, que es una organización que sirve a la derecha, que está presidida por un derechista, Luis Almagro, que fue integrante del gobierno del mejor presidente que ha tenido Uruguay en los últimos tiempos, Pepe Mujica, y que después traicionó el movimiento de Pepe Mujica. Bueno, pero hasta él, hasta Almagro, recordó que es inédito y vergonzoso lo que hizo el gobierno de Ecuador. Bueno, no lo hizo ni siquiera el Reino Unido con Julian Assange cuando estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Ni siquiera lo hizo. Aquí es una violación flagrante del derecho internacional y hoy veía en otro hecho vergonzoso que ayer sale la senadora Lili Téllez del PAN a pedir disculpas a alguien que viola de manera flagrante el derecho internacional. Me parece verdaderamente patético que una senadora de la República, repito, Lili Téllez del PAN, no haya ni siquiera tenido como senadora el interés por consultar la Convención de Viena y que específicamente viera el artículo 22. Entonces, una senadora de la República no tiene el interés, no sabe ni qué dice la Convención de Viena, no sabe qué dice el artículo 22, o lo vio, pero no lo entendió. Porque incluso Luis Almagro, sin hacer referencia específicamente al artículo 22, pero el artículo 22 tiene 3 puntos en el cual todos tienen que ver con los locales de las misiones diplomáticas, que son embajadas y consulados. Y el punto 1 del artículo 22 dice claramente: los locales de la misión son inviolables, punto. Y ahí se acabó. Los locales de la misión son inviolables, punto. No hay ningún condicional. Justamente hoy es la primera vez que coincido con Luis Almagro, porque Luis Almagro dijo, es que esto es así, esto no es que a ver si acá, o meter cuestiones internas de un país por encima de tratados internacionales tan importantes que tienen que ver con los derechos humanos. La senadora Lili Téllez no entiende esto, no entiende el significado de esta frase. Los locales de la misión son inviolables. Punto. Son inviolables. No me imagino a Lili Téllez como presidenta de México permitiendo la violación flagrante del derecho internacional de que se metieran a las embajadas de México. Si eso lo hiciera cada país, estaría destruida la Convención de Viena. Hay que recordar que Julian Assange está acusado de cuestiones criminales por Estados Unidos de acuerdo a la ley de Estados Unidos. Y sin embargo, ni siquiera el mismo Estados Unidos se ha atrevido lo trató de hacer de manera jurídica, no se pudo, de que le entregaran a Julian Assange para ser juzgado en Estados Unidos. Ese mismo artículo 22 señala que los agentes del Estado receptor, en este caso Ecuador, no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Punto. Para los que están en la posición de la senadora Lili Téllez, léanse la Convención de Viena, el artículo 22. No hay condicionales. No es sí o en caso de. El segundo punto dice, el Estado receptor tiene la obligación de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño. Y ya circulan los videos de las cámaras de seguridad de la Embajada Mexicana, donde quienes hacen la intrusión y los daños, pues es justamente
el gobierno de Ecuador o la gente que mandó el gobierno de Ecuador. La Convención de Viena dice que el Estado receptor, Ecuador, debe evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Y todos vimos el maltrato que se hizo a Roberto Canseco, que estaba a cargo de la embajada, dado que Daniel Noboa había declarado como persona non grata a nuestra embajadora en Ecuador. Y finalmente el artículo 22 de la Convención de Viena, en su punto número 3, dice: los locales de la misión no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Es decir, a la gente en México que su odio, porque ya esto es un odio irracional, o su oposición irracional al presidente de la República, pasa por avalar que un Estado extranjero viole la soberanía nacional. Porque habría que decirle a la senadora Telles y a todos los que están en esa tesitura que las embajadas son parte del territorio nacional de un país. La embajada de los Estados Unidos en Ciudad de México tiene extraterritorialidad. Así de sencillo. Y la embajada de Italia en Turquía, lo mismo. Y la embajada de Turquía en Burkina Faso, igual. Y la embajada de la India en Suecia es igual. Son parte de un Estado. Esas son las reglas que funcionan a partir de 1964. Estamos hablando de prácticamente hace 60 años, porque, digamos, esto se redactó en 61, pero entró en vigor hasta el año 64. Es un grave precedente a nivel internacional que no debería de quedar impune. Contrasta mucho la posición de la senadora Telles, avalando la violación de la soberanía nacional, y esto también tiene que ver con su candidata a la presidencia, que hace un mal uso indebido de los símbolos patrios, que está penado en el Código Penal. Xóchitl Gálvez deberá ser sujeta a una sanción por andar queriendo usar los símbolos nacionales a su favor, y luego, sobre todo, al revés. Pero pareciera ser que no conocen de leyes. Y la senadora Telles y compañía, en primera, desconocen totalmente que Jorge Glass, vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa, y que fue después también vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno, que en realidad es una persecución política, no nada más contra Jorge Glass, sino también con todo lo que huela a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana. Es algo que desconoce totalmente la senadora Telles. La senadora Telles desconoce que en la historia reciente de Ecuador, en junio de 2022, hubo un levantamiento indígena contra el gobierno neoliberal de Lasso, que lo quitó del poder, que se vio obligado a renunciar, y por eso hoy Daniel Noboa es presidente de Ecuador, dado que si no fue destituido, porque no se pudo destituir, pero sí la presión social lo obligó a renunciar. Y también Lili Telles desconoce que fue asesinado un candidato a la presidencia de la República en Ecuador, y también desconoce que la que iba adelante en las encuestas antes de ese asesinato era la candidata de la Revolución Ciudadana. Pero todavía más grave, Lili Telles no parece mexicana. Creo que avalar que un Estado extranjero viole tu soberanía, pues tiene que ver mucho con traición a la patria, pero sobre todo es una cuestión que no tiene que ver con el gobierno, o no tiene que ver solo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que tiene que ver con México, con nuestro país y con una enorme tradición reconocida a nivel internacional del derecho de asilo. Hay que recordarle a Lili Telles y a la gente que apoya esta posición que en el mundo solo hay 2 países que están considerados como grandes templos de la tradición del asilo político. Uno de ellos es en el continente americano y se llama México, y el otro está en el continente europeo, que es Suecia. Hay que recordar que incluso en este momento
me refiero en estos años recientes, Turquía ha vetado el ingreso, o vetó, o estuvo vetando el ingreso a la OTAN de Suecia, porque Suecia ha dado asilo a kurdos. Lili Téllez desconoce que México, en la época del presidente Lázaro Cárdenas, dio asilo a muchos refugiados que salieron de la Guerra Civil Española, que fueron recibidos en México, huérfanos, gente que se incorporó incluso a la academia. Lili Téllez desconoce que incluso aquí en esta universidad, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y en varias universidades, en la UNAM, no se diga, se recibió, gracias a la tradición de asilo, a mucha gente que huía de las dictaduras en América Latina. Principalmente aquí llegó gente de Chile, llegó gente de Argentina, llegó gente de Uruguay. México le ha dado asilo en gobiernos pasados a gente de Centroamérica, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de República Dominicana, de Cuba. Se ha dado asilo a gente que viene de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, del mismo Ecuador. Hay que recordar el caso de Evo Morales. Y esto lo desconoce la senadora Téllez. Esto no es del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no es el primer caso que se da asilo político a un refugiado. Lo hizo cuando se tenía una política internacional de mucho prestigio, el PRI. Lo hizo Luis Echeverría, uno de los causantes o de los principales responsables, si no es que de los principales mandantes de la masacre de 2 de octubre de 1968, pero que sin embargo se recibió a muchos refugiados, a muchos perseguidos políticos de América del Sur. Esa es la gran tradición de México. Ahora, yo le diría a la señora Lili Téllez, pues que le recuerdo que el señor Noboa pues es un hacendado bananero que acaba de desatar, al igual que Felipe Calderón, cuando llegó en 2006, una supuesta guerra al narco. Esta supuesta guerra al narco, que Daniel Noboa decreta en enero, un conflicto armado interno que justifica para él el que la policía, el ejército salgan a las calles. Lo mismo que ya vimos en este país en 2006. Y también le recordamos a la senadora Téllez y a todos los que piensan como él que a partir del 1 de abril, Daniel Noboa, usando el pretexto del conflicto armado interno, aumentó el IVA del 12 al 15% para financiar esta supuesta guerra que él mismo detonó. Es patético que la senadora Téllez pida disculpas a Ecuador cuando el secretario general de la ONU, se apellida Guterres, cuando el secretario general de la OEA, Almagro, ahora que va a haber la reunión de la CELAC, bueno, la misma comunidad europea, acabamos de ver incluso a Estados Unidos señalando que eso no es posible en el derecho internacional. Y no tiene que ver una cosa con otra. Hoy en la mañana veía una entrevista con la canciller Alicia Bárcena, en donde señalaba que Jorge Glass, que había sido acusado en el caso de Odebrecht, que además es muy curioso, porque Lili Téllez acusa de criminal incluso a Jorge Glass, acusado por una cuestión de Odebrecht, pero no usa los mismos términos con Emilio Lozoya, también acusado por cuestiones de soborno de la empresa brasileña Odebrecht, pero que además Lili Téllez nos señala que en Brasil un tribunal ya señaló que esa acusación ya no existía contra Jorge Glass. Pero bueno, aún así es relevante, son las posiciones que se asumen en este país. Por un lado, gente del PAN avalando a un gobierno extranjero que viola el derecho internacional en contra de México, no en contra de un gobierno. Esto no tiene que ver con Morena, con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los esperamos aquí la próxima semana en una emisión más de Tetras, como todos los miércoles a las 9 de la mañana. Los saluda Ángel Valderas Puga, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo.
programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.